Bienvenido a todos, o nos encontramos a la linda Córdoba. Exactamente, ¿vieron? Mi padre ya está aprendiendo algo, tuve que ayudarle, pero bueno, como dijo, bienvenidos a la linda Córdoba, la segunda ciudad más grande de Argentina, que todos me dicen, Córdoba es muy linda, así que vamos a averiguar si realmente Córdoba es linda como lo dicen. Du coup, papa, c'est écrit quoi? Hambourg, non? Ah, Je sais pas. J'en sais rien du tout. Ah, déjà, c'est écrit à l'envers, non? Hameau, c'est bas. Hameau, c'est bas. ça veut dire quoi? Aucune idée. Hambourg? Ça veut dire Amo Córdoba. Ah, J'aime Córdoba. Voilà. On a abrégé par contre. Ouais. Ouais, bah déjà, je parle pas espagnol. Donc, si c'est en abrégé, c'est encore plus dur. Hein. La ciudad de Córdoba cuenta con un rico patrimonio histórico y cultural. Fue fundada en 1573 y conserva numerosos edificios coloniales y barrocos que reflejan su historia. Con su 1,5 millones de habitantes, la ciudad mezcla a la perfección lo antiguo con lo moderno. También se encuentra rodeada de paisajes naturales impresionantes, pero eso lo vamos a descubrir más adelante en el vídeo. ¡Hey! ¡Se picó! ¡Los jueces están ready! Estamos caminando, aquí hay un peluquero. Aprovechamos porque corta por $2. Y como tengo el pelo muy largo, aprovechamos, vamos a ver. Otra vez me van a hacer el corte futbolero como hacen aquí. Oh, nickel. Bueno, ya corte fresco, era necesario. Ya podemos seguir recorriendo Córdoba. Estamos caminando, hay muchas calles peatonales y me encanta el concepto que no sé si ven, lo llaman paseo de flores, y toda la calle tiene esos tipos de árboles que crea una sombra y una atmósfera muy fresca porque hace mucho calor aquí, pero con esos árboles parece que estamos no bajo un bosque, pero igual tiene la sombra de los árboles, da mucha frescura y es muy agradable. Me encanta el concepto. Nos encontramos frente a la iglesia de los capuchinos. Sí, se llama iglesia de los capuchinos, no por el capuchino, no es por el café. Es por los primeros misioneros que llegaron aquí en Córdoba. Se llamaban los capuchinos porque llevaban capuchas simplemente. Y esa iglesia, se nota, es muy reciente. Terminaron la construcción en 1934. Vemos en los materiales, es mucho ladrillo. Y nos llama mucho la atención que usan rocas, piedras de color. Bastante colores rojo, amarillo, hasta negro. Sí, es como una iglesia multicolor. La hace muy original esta iglesia.
ver, hay muchísimas iglesias aquí en Córdoba y por eso tiene el nombre. Córdoba le dicen también la ciudad de las campanas, porque hay muchas iglesias por todas partes en el centro. Bueno, muy bien. Estacionate, mira, adelante de ese auto gris y pasás por la oficina, por favor. Ya, vale. Claro, si lo tienen o no. 175-70-14. Pasemos rapidito a cambiar los neumáticos de Panchito delanteros que están ya bien gastados y además tengo un neumático pinchado aquí adelante, así que aprovechamos. Cambiar aceite, neumáticos, filtro aire, una pequeña revisión para volver a tomar la ruta. Y ya se termina nuestro pequeño recorrido por Córdoba. Hemos pasado lindos días, no grabé mucho, pasemos mucho tiempo fuera de la cámara, comiendo rico, etc. Pero ahora ya vamos a volver a tomar la ruta y vamos a seguir en un lugar que tengo muchas ganas de conocer. Y mi padre también. Vamos a seguir en la provincia de Córdoba y muy pocos saben que hay esto aquí, en esta provincia. Vamos a descubrir un lugar que se llama Las Salinas Grandes y no hay que confundirlo con las Salinas Grandes de Jujuy y Salta, que estamos al norte de Argentina. También tiene un equivalente aquí en la provincia de Córdoba que vamos a descubrir. Si no saben qué es Salinas Grandes, bueno, ahí lo van a descubrir con nosotros. Ahora vamos a cargar gasolina en la famosa YPF. Ya veo la nafta, 213 pesos argentinos de la máscara que tuvimos. Pero ça c'est ici, c'est gaz naturel. Il faut aller là-bas. Hein? Faut que tu fasses le tour et te mettre derrière les voitures là-bas. Hola, buenas. Un lleno de súper. 214 más o menos, 0. Non, c'est où déjà pour... No, 213 más o menos, 0,40 dólares. C'est pas comme en France. Hein. En France, c'est presque 5 fois le prix. Después de Uruguay también es muy agradable volver a tener precios así. Vamos a poder viajar, hacer muchas distancias. Acabamos de llegar en un pueblito que se llama San José de las Salinas. Aquí tiene mi padre, está sacando foto a un pequeño almacén, un pequeño supermercado. Y dice que es muy antiguo, muy atípico. Y este pueblo existe antiguamente por extracción de sal. Y ahora se preguntan, bueno, no estamos en la costa, ¿dónde extraen la sal? Ahí más lejos hay un salar, un desierto de sal, una laguna donde se acumula mucha sal desde hace mucho tiempo y hoy en día siguen extrayendo sal y en el salar que vamos a ir viendo ya. De hecho vemos, aquí hay un ferrocarril, hay como una vía de tren, tiene aquí, no sé muy bien qué será esta cosa. Pour le train à vapeur, c'est un réserve d'eau pour les monteurs. Un pueblito ahí industrial, ahora es muy tranquilo. De hecho no digo que no hay nadie porque igual hay una pequeña tienda aquí, pero es muy tranquilo. Justo aquí tenemos un ejemplo perfecto de cómo transportaban la sal con estos vagones. Los llaman aquí Decauville, bueno, es un nombre francés y son esos vías de tren. Con esos vagones los llenaban de sal y por eso vemos todas vías de tren alrededor del salar y todos los pequeños pueblos transportaban la sal en esos Decauville, en esos vagones aquí. Más allá, no sé si van a ver, al final de la calle vemos el salar. Ahí en el fondo es todo blanco, así que vamos a ver qué tal el salar. Bajo las zapatillas, parece que caminamos en la nieve. C'est du sel ou de la neige? Parece que el salar, no sé si me escuchan bien, hay mucho viento, pero hay agua, todo el salar está bajo agua.
Y vamos a dejar las zapatillas para avanzar más allá. Ahí lejos vemos Panchito. Y bueno, ya mi padre va a poner una señal para no perder nuestras zapatillas. La verdad que no me esperaba esto, la aventura en un salar. No pensaba que iba a ser así, pero tus manos están muy blancas. Mi padre se lavó las manos. Está muy salado. Aquí hay un camino que sigue. Claro, porque como dice mi padre, aquí explotan la sal, lo van extrayendo. De hecho, por eso existen pequeños pueblos alrededor. Dice que hay grandes empresas que vienen a extraer la sal, así que tal vez son restos de extracción. Hay como un camino de palos de madera que tal vez servían para extracción, no lo sé. Ya hace 500 metros que caminamos en el agua. Es que ahí vemos que hay un edificio, bueno, algo. Y que nos ven lo que es. Yo creo que queda 500 otros metros. Y vamos a ver dónde es. No sé si se ve. Está por ahí. Parecemos dioses caminando en el agua, ¿no? Bueno, aquí el salar, digamos el lago Salinas Grandes, está muy salado, el agua está muy densamente salada, es muy curioso en el medio de las tierras. Y esto se formó por unas fallas tectónicas que son hace millones de años entrar el océano aquí. Y por eso ya está tan denso en sodio, en sal. Y bueno, este lugar es muy poco conocido. De hecho, nadie me lo mencionó. Yo lo encontré buscando en el mapa y dije, aquí es. Se ve muy curioso cómo está la naturaleza. Estamos a 2 horas de la ciudad de Córdoba. Bueno, es un lugar natural. Bueno, es de otro planeta. Ahora me recuerda mucho a la película Interstellar. No sé si la conocen. Llegaron a un planeta que es todo agua así, no tan profundo. Y todo el planeta es así de agua. Y bueno, en la película llega un tsunami gigante, llegan olas de kilómetros de altura. Y bueno, aquí creo que no puede pasar esto, pero... Y bueno, en el agua no hay ningún pez ni algas, no hay vida. Es tan denso en sal que no vive ningún animal. Los únicos que sí podemos encontrar, los vemos ahí lejos, flamencos que viven aquí. No sé de qué se alimentan, tal vez habrá unos bichos aquí en el agua, pero aquí no se ve nada. Mi padre ya se ve muy lejos, ya está ahí, está muy lejos. Estoy perdiendo. Igual da un poco miedo, la noche como que está llegando. Bueno, da un poco miedo, da un ambiente. Estamos solo en el medio del agua. Hemos llegado en este lugar justo en tiempo con el atardecer. El sol se está escondiendo y ahora tenemos una luz hermosa. Y al final son restos de la extracción. Ya no sé si ya hicieron un trekking de 1 kilómetro en el agua. Fue la experiencia. Vi fotos del salar, Salinas Grandes en Córdoba. No era así en Google. En Google aparecía muy distinto, salar blanco. Pero parece que estamos en temporada de lluvia. Seguridad de tonta. No se termina aquí la experiencia, que ahora se va a poner oscuro y nosotros vamos a disfrutar de la noche estrellada, porque no hay mejor lugar que estar en un desierto o en un salar. No hay ninguna luz, ninguna ciudad cerca.
Vamos a ver las estrellas, va a ser hermoso. De noche no puedo grabar, no lo puedo compartir con ustedes, pero... Espero que han disfrutado este video en Córdoba. Vamos a seguir recorriendo el norte argentino, que a mí me encanta, tiene muchos paisajes naturales increíbles. Ya saben, si quieren seguir la aventura se suscriben, dejan comentarios para apoyar y que el video sea más visto, y nos vemos la semana siguiente en otro video. Chao, chao. Bienvenidos a todos. Hoy nos Encontramos. Ah ouais. Alors, Hoy nos encontramos nos encontramos a la linda Córdoba. Bon, après, tu feras un montage. Ouais, bah oui.